Si us sembla, anirem començant. Amigues i amics tots, benvinguts en aquest dinar. El 3 d'octubre farà 15 anys que en Joan Carrera, bisbe auxiliar de Barcelona, ens va deixar. I avui estem satisfets de poder-nos anar trobant a l'entorn de la seva memòria, del seu nom, de la seva bonomia, del seu fi esperit crític i de la seva capacitat d'atendre i estimar a tothom. Però sobretot, dues coses molt importants: l'estimació a l'Església i l'estimació a Catalunya. En nom de totes les entitats organitzadores, volem donar la benvinguda en aquesta darrera trobada d'aquest curs. I volem afegir que hi ha hagut una nova entitat, que és el Centre Passatge, que s'ha incorporat amb les entitats convocants de la plataforma del bisbe Joan Carrera. Bon profit a totes i a tots i una forta abraçada i a reveure. Bona tarda. Moltes gràcies per ser-hi i per compartir aquesta taula i aquest dinar. És un regal tenir l'oportunitat de presentar al Jesús Martínez Gordo. Va ser el meu professor en un curs de cristianisme i justícia i he de confessar que em va impactar per la tendresa de la seva mirada i la seva claredat i lucidesa. Jesús és sacerdot diocesà de Bilbao, catedràtic emèrit en la Facultat de Teologia del Norte d'Espanya, seu de Vitoria, membre i professor de Cristianisme i Justícia. Ha estat membre i professor de l'Institut Diocesà de Teologia de Bilbao, professor convidat de l'Institut Superior de Ciències Religioses Pius XII de Sant Sebastià i de la Pontifícia Facultat Teològica de la Itàlia Meridional, seu Campodimonte a Nàpols, auxiliar també de l'equip ministerial de la Unitat Pastoral de Besauri, a Biscaia. Podria continuar fent una presentació formal de l'extensa i rica trajectòria teològica i pastoral d'en Jesús, però quan em van demanar que ho presentés, van aclarir que no es volia una presentació acadèmica. Es tractava de trobar una altra mirada. Per tant, si em permeteu, per tal de donar continuïtat amb l'esperit de la tribuna Joan Carrera i a l'encàrrec que m'han fet, he triat un altre punt de vista, de caire més biogràfic i personal. Moltes vegades el temps ens ajuda a agafar perspectiva i posar en valor els fets de la vida i l'obra de les persones i, per què no, de nosaltres mateixos. El temps ens ajuda a valorar a qui i a què hem dedicat els esforços, perquè on està el vostre tresor, allí estarà el vostre cor. Esbrinant en els seus treballs, vaig pensar de què ens parlen les obres i els escrits de Jesús. Tota la seva obra parla de l'amor a l'Església, de la inquietud per apropar el magisteri de l'Església a les realitats dels cristians, del camí que han fet altres teòlegs per explicar qui és Jesús. La seva obra també parla de com explicar i trobar Déu avui dia, dels reptes de l'espiritualitat jesucristiana, com ell l'anomena, que vol explicar
com ens relacionem amb la transcendència. En una entrevista va comentar: el cristianismo no es la exaltación de la cruz, sino proclamación y experiencia de que el crucificado ha resucitado y de que por eso podemos y debemos estar al lado de los crucificados de nuestros días para contribuir a erradicar tales calvarios y evitar más dolor, muerte y desolación. Per això, els escrits també ens parlen de les situacions de vulnerabilitat, marginació i pobresa tan properes com humanes. Com podem apreciar, la seva obra, mirada des de la perspectiva del temps, és un esforç permanent per aclarir i explicar la nostra relació amb aquest Déu únic trinitari, mediatitzada per l'Església, de la qual som membres, però des de la perspectiva dels més vulnerables. Permeteu-me encara anar una mica més enllà. Al començament de la presentació vaig explicar que el Jesús va ser professor meu al curs i que des d'un primer moment em va captivar no només a mi, sinó a tot el grup de companys. D'aquell matí de formació, recordo també un parell de detalls que parlen per si mateixos. La seva capacitat d'acollida, la paraula tan clara i valenta, capaç de crear un clima de reflexió i diàleg autèntic. I, finalment, la seva humilitat, perquè no va venir a parlar dels seus llibres, es va compartir textos d'altres teòlegs. Crec que no cal afegir res més. L'esperit de les entitats que conformen la tribuna Joan Carrera ajuda a promoure l'actitud crítica i reflexiva que ens ha d'interpel·lar com a cristians del segle XXI. Aquesta bona nova que porta el cristianisme és exigeix creure eclesialment. I aquest concepte no és meu, sinó dels apunts de la classe d'en Jesús. Creure eclesialment vol dir creure en comunió, creure comunitàriament, és a dir, creure mentre fem camí plegats, mentre ens fem costat i trobem sentit als signes dels nostres temps. En Jesús em presentarà a continuació el camí sinodal alemany i el sínode mundial de bisbes, que està en xoc. Li agraïm la seva presència i us convido a escoltar-lo amb tot el cap i el cor, perquè només mitjançant aquest treball conjunt de discerniment actiu i comunitari se'ns revelarà el misteri. Moltes gràcies. Buenas tardes a todos. Siento no hablar en catalán, pero prefiero hablarlo en castellano que no hacerlo en euskera, porque supongo que no hay traductor en estos momentos del euskera al catalán. Hago yo la traducción directamente y al castellano. Muchas gracias a la Fundación Joan Carrera, a todos vosotros que estáis aquí. Me dirijo a vosotros porque en euskera no existe el usted, solo existe el tú. Coloquialmente es el ik. Ik euskera es badakik, tú sabes euskera, no existe el usted. Habla un poco de la cercanía de esta lengua y del genio de esta lengua que es el euskera. Y a vosotros y a las instituciones que están con Joan Carrera, y le doy las gracias a María José, pues porque me ha dado la impresión en algún momento que había iniciado yo la causa de mi beatificación, pero no tengo ninguna prisa, o sea que calma, no tengo ninguna prisa por ello. Bueno, pues el tema que me habéis propuesto, que me han propuesto para hablar hoy es, como lo ha dicho muy bien María José y lo sabéis todos vosotros, es el camino, el sinodal alemán y el sínodo mundial de obispos que está en juego. Empiezo por responder la pregunta.
¿Qué está en juego? Entiendo que lo que está en juego es el tránsito de un modelo de ejercicio del poder y de la autoridad unipersonal en la Iglesia Católica a otro modelo deliberativo, codecisivo o vinculante, tipificable, yo así lo tipifico como corresponsable. Y de la mano de este tránsito de un modelo de poder a otro, también está en juego el modo de entender y de organizar la catolicidad en la Iglesia. Son dos asuntos que, muy sensibles, no han sido abiertos o propuestos explícitamente por el Papa Francisco, pero son los que, de hecho, vienen ocupando a la Iglesia alemana y a la Curia Vaticana estos últimos años, y con ellos a muchos católicos en el mundo. Guste o no, lo cierto es que se activaron cuando el Papa, venido del fin del mundo, sostuvo en sintonía con lo mejor del Vaticano II que a la Iglesia de los próximos años no le quedaba más remedio que ser sinodal si quería ser creíble y tener futuro. Contextualizado lo que entiendo que está en juego, me ciño, ateniéndome al tiempo que se me ha asignado, a la primera de las cuestiones, la referida al poder o a la autoridad en la Iglesia. Lo hago arrancando del Vaticano II y del tiempo inmediatamente posterior a su finalización, cuando, implementando lo aprobado en el Concilio, Pablo VI instituyó el Sínodo de Obispos, una forma de sinodalidad. Reconoció la plenitud de poderes jurisdiccionales de los obispos. Su poder no viene del Papa, sino directamente de Cristo a través de la ordenación, de manera directa e inmediata. Relanzó, o en su caso, erigió las conferencias episcopales, porque ya existían en algunos casos, y se celebraron algunos sínodos de iglesias nacionales, regionales o diocesanas. Son referenciales al respecto los sínodos puestos en funcionamiento por las iglesias de Holanda entre el año 1966 y 70, la de la iglesia alemana entre el año 71 y el 75, o la decisión tomada por la Conferencia Episcopal estadounidense de aquellos años de pedir la colaboración de todo el pueblo de Dios en la elaboración de magisterio referido a tres asuntos: la guerra nuclear en el año 83, la moralidad del sistema capitalista en el año 86 o la presencia de las mujeres en la Iglesia. Y en el País Vasco, si uno es de Bilbao no le preguntéis de dónde es, que ya os lo dirá él, en el País Vasco la Asamblea Diocesana de la Diócesis de Bilbao en el año 84 y 87. En aquellos años posconciliares, la celebración de diferentes sínodos o concilios nacionales provocó no solo muchos dolores de cabeza y tensiones y enfrentamientos, sino también la defensa y el reforzamiento por parte de la sede primada de un modelo unipersonal de ejercicio del gobierno y del liderazgo papal, apoyado en una comprensión de la colegialidad o sinodalidad episcopal. Cuando hablo de colegialidad me estoy refiriendo a la sinodalidad episcopal, estrictamente consultiva y, por tanto, en una sinodalidad, en el mejor de los casos, solo consultiva y nada más que consultiva. Pero conviene no olvidar que fue una decisión que el Papa y la Curia Vaticana adoptaron en confrontación con otro modelo de gobierno y de liderazgo eclesial que, colegial, sinodal, deliberativo, había sido aprobado en el aula conciliar, que había sido ratificado por el mismo Pablo VI, pero ahogado por el mismo Papa Montini, sin haberse finalizado el Vaticano II. Dejando aparte esta decisiva cuestión, sobre la que volveré seguidamente, entiendo que leyendo con un poco de atención las actas conciliares y, la Lumen Gentium en concreto y algunos documentos del concilio, se concluye que en el Vaticano II existen tres modelos de liderazgo y de organización eclesial. El primer modelo, el unipersonal del Papa, que cuenta con la ayuda de una colegialidad
normalmente consultiva y excepcionalmente deliberativa, según lo decida el sucesor de Pedro de turno. Ha sido el promovido por Pablo VI y reforzado por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Segundo modelo, el unipersonal del papado, pero consensuado, porque pretende contar con la ayuda de una sinodalidad corresponsable y por ello, a la vez, bautismal y ministerial, que puede llegar a ser deliberativa, según lo decida igualmente el Papa. Este parece que puede ser el modelo impulsado por Francisco. Y digo que parece porque todavía no está claro que vaya a serlo así. Tercer modelo. A ellos hay que sumar un tercer modelo de gobierno y liderazgo eclesial, que es el implementado por la Iglesia alemana en su llamado camino sinodal, que articulando la igualdad fundamental entre todos los bautizados con la diferenciación y complementariedad de los ministros ordenados, es tipificable como, o la tipifico yo como corresponsable, y por ello codecisiva o vinculante. En este modelo, el papado, responsable de mantener la unidad de la fe y la comunión entre las diferentes iglesias locales, asignaría la presidencia de las diócesis e intervendría ultimatim, en último término, como se recoge en Lumen Gentium, en caso de conflicto en el gobierno entre las diferentes diócesis o de irresolución de un problema dentro de la Iglesia, para garantizar la unidad de fe y la comunión eclesial. Indicados los tres modelos, que a más de uno pueden parecerle un puntilloso rompecabezas, retomo la puesta de largo del modelo unipersonal de liderazgo y gobierno, es decir, del papado, implementado por Pablo VI y por extensión de todo el ministerio ordenado. Esta fue una sorprendente decisión y lo fue porque coexistía con la ratificación papal de la colegialidad o sinodalidad episcopal en el gobierno y magisterio de la Iglesia, que solemnemente aprobada por los padres conciliares en el Vaticano II, pretendía culminar la tarea inacabada en el Vaticano I el año 1870, que es, la pretensión era recolocar el llamado poder de jurisdicción universal del papado en el seno de dicha colegialidad episcopal. En este modelo, el modelo unipersonal de liderazgo y gobierno papal, con colegialidad, sinodalidad o con colegialidad consultiva. En esta modalidad, esta fue, en coherencia con lo aprobado en el aula conciliar, el modelo deliberativo, tímida y formalmente reconocida por el Papa Pablo VI, y a la vez definitivamente frustrada por el mismo Papa Pablo VI en el Sínodo Extraordinario de Obispos de 1969, cuando tomó en consideración más la nota explicativa previa a la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium que la doctrina sobre la colegialidad episcopal aprobada en dicha Constitución dogmática. Yo creo que ese es el punto de inflexión y de una lectura involutiva del Vaticano II. En conformidad con dicha nota explicativa previa, que curiosamente va al final, incorporada al final del documento por mandato de la autoridad superior, es decir, del mismo Pablo VI, para aplacar, según la explicación más benigna, los ánimos de la minoría conciliar, quedaba a la discreción, lo digo en latín que queda más fino, que cada uno lo traduzca como quiera, propia discrecio, y al parecer ad placitum, del sucesor de Pedro, que la participación del colegio episcopal en el gobierno y magisterio de la Iglesia fuera colegial o unipersonal. Una sorprendente explicación o interpretación papal
que aparcaba lo aprobado en el aula conciliar y ratificado por el mismo Pablo VI, cuando en el número 22 de la Lumen Gentium se dice: la potestad suprema sobre la Iglesia universal la posee el colegio episcopal. Cierto que con el Papa formando parte del colegio episcopal. A los redactores de dicha nota explicativa previa les inquietaba que se atribuyera al papado, y por extensión a todo el ministerio ordenado, y por tanto a los obispos, a los presbíteros, poderes reales, pero que no los pudieran ejercer libremente por un peso desmedido del colegio episcopal, o, en el caso de los obispos o de los presbíteros, de los diferentes consejos eclesiales. Para salir al paso de tal riesgo, recurrieron a la teoría del doble sujeto de poder supremo en la Iglesia. El poder del sucesor de Pedro tiene la misma finalidad y alcance que el de todo el colegio, Papa incluido. Y donde dice Papa, puede cambiarse en otros niveles por obispos, presbíteros o laicos, que los hay, partícipes del poder del ministerio ordenado. Ya en su día fueron bastante los padres conciliares que se percataron de que tal nota explicativa previa no solo obedecía a la voluntad papal de acallar a dicha minoría conciliar, sino también al temor, compartido por el mismo Pablo VI, de que la doctrina sobre la colegialidad codecisiva y deliberativa acabara diluyendo el modelo unipersonal de liderazgo, gobierno y magisterio eclesial en el que se habían instalado los papas hasta antes del Vaticano II. La consecuencia fue una involutiva y restauracionista lectura teológica del magisterio y gobierno colegial de la Iglesia, aprobado en Lumen Gentium en el año 1964, a partir del primado de jurisdicción universal del Papa sobre toda la Iglesia, que es lo aprobado en el Vaticano I. Dicho de una manera rapidita, se lee el Vaticano II desde el Vaticano I, no al revés. Y como he adelantado, desde la celebración del Sínodo Extraordinario de Obispos de 1969, donde este problema estalla, la recuperación y consolidación del modelo de gobierno, liderazgo unipersonal por parte del papado, con la ayuda de una colegialidad episcopal normalmente consultiva. Este modelo, que yo entiendo que es preconciliar, empezará a ser tomado como el habitual en todos los ámbitos y áreas eclesiales, tanto en el liderazgo y magisterio como en la organización de la Iglesia, en todos sus ámbitos, desde la Curia Vaticana hasta la última de las parroquias, pasando por todas las diócesis del mundo, o por la mayoría. Solo ha habido una ocasión en la que el Sínodo Mundial de Obispos ha podido ser deliberativo. En el del año 1971, cuando además de tratar la cuestión de la justicia en el mundo, se abordó también el problema del ministerio sacerdotal y, en concreto, la opcionalidad del celibato presbiteral y la posibilidad de ordenar varones casados. En aquella ocasión, Pablo VI, no queriendo tomar la decisión solo, la sometió, las dos decisiones o posibilidades las sometió al criterio de los padres sinodales, asegurando que se ajustaría a lo que ellos decidieran. Estos se decantaron con toda claridad por mantener la ley del celibato sacerdotal vigente en la Iglesia latina de manera íntegra. En cambio, tras una confusa votación, dejaron en manos del Papa la decisión sobre conceder o no la ordenación presbiteral a varones casados. Segundo modelo. Habría mucho que hablar de estas cosas. Me voy al segundo modelo. Suficiente. El modelo unipersonal del papado con colegialidad y sinodalidad consensuada, que parece, digo que parece, que es el de Francisco. Los padres conciliares en el Vaticano II, además de recolocar el primado del Papa y su magisterio infalible, ex esse o ex cátedra, proclamados en 1870, en el cauce de la colegialidad episcopal, que esta es la gran aportación del Vaticano II,
y de la catolicidad como comunión de iglesias, afirman la existencia de otra infalibilidad, que es la de todo el pueblo de Dios. Leo literalmente: la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Lumen Gentium 12. Y abundando en esta clase de infalibilidad de todo el pueblo de Dios, señalan que es fruto del sentido de la fe, sensus fide, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene en todo el pueblo de Dios. A continuación precisan que dicha prerrogativa peculiar se activa cuando, literalmente, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, prestan su consentimiento universal en asuntos referidos a la fe y a las costumbres, a las dos cosas. Y si, como he indicado en el posconcilio, se asiste a una sorprendente recepción involutiva y restauracionista de la colegialidad episcopal desde la tristemente famosa nota explicativa previa, no extraña que la infalibilidad de todo el pueblo de Dios acabe en igual o mayor irrelevancia y, en todo caso, en un sorprendente olvido. Hay que esperar al Papa Francisco y a su voluntad de reactivar una iglesia sinodal para que vuelva a entrar en la escena teológica y eclesial la infalibilidad de todo el pueblo de Dios proclamada en el Vaticano II, cierto que en conjunción con la colegialidad episcopal. Recientemente, esta voluntad se ha traducido en la convocatoria de un sínodo mundial de obispos sobre la sinodalidad, con unas implicaciones y un calendario inéditos hasta el presente y que consta de 3 etapas claramente diferenciadas. La primera etapa, diocesana y nacional, arrancó en octubre del 21 y llegó hasta abril del 22. A la finalización de la misma, la Secretaría General del Sínodo redactó el llamado primer Instrumentum Laboris, borrador, en septiembre del 22. A esta primera fase sucedió otra, continental, de septiembre del 22 a marzo del 23 del presente año, que terminó con la redacción de un documento final enviado igualmente a la Secretaría General del Sínodo. Dicha Secretaría ha vuelto a redactar un nuevo Instrumentum Laboris, otro borrador, el segundo, para que los participantes en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que se va a celebrar el próximo octubre en el Vaticano, lo estudien. Todavía no se ha publicado, pero creo que se hará en breve, en unos días. Y que se tendría que haber clausurado, como viene siendo habitual los últimos decenios, y entonces era previsible, el sínodo del 23 de octubre, parece que tendría que haberse clausurado con la aprobación de un documento que pudiera ser ratificado por el Papa o modificado por el sucesor de Pedro, normalmente con una exhortación que se llama apostólica, que se llama post-sinodal. Pero, esto es lo bueno de este pontificado, que siempre hay sorpresas, el octubre del año 2021, en la sesión de apertura del sínodo sobre la sinodalidad, el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, da la sorpresa. Y lo hace manifestando a los presentes su deseo, indudablemente compartido por el Papa Francisco, de que en este sínodo, en el que se va a celebrar en octubre próximo, el documento final no se va a limitar a recoger únicamente el placet, el parecer de los obispos, sino que va a estar acompañado, atención, del consenso de todas las iglesias. Y que, por tanto, antes de ser presentado al sucesor de Pedro, será convocado de nuevo el pueblo de Dios para cerrar de esta manera el proceso sinodal abierto el mes de octubre del 21. Procediendo así, apunta, el texto final será el resultado de un consenso en el que quedará reflejada la voluntad del pueblo de Dios y del colegio de los obispos. Por las palabras del cardenal Grech, quedaba pendiente
desde un punto de vista formal y organizativo, la decisión sobre cómo se iba a implementar esta nueva etapa sinodal, algo que no tarda en llegar. El Sínodo Mundial de Obispos sobre la sinodalidad contará con otro encuentro mundial en octubre de 2024. A nadie se le escapan sus enormes implicaciones, ya que el documento redactado en el aula en octubre de 23 de este año parece, entre comillas digo, que volverá a las diócesis de todo el mundo para ser discutido y, si se considera oportuno, enmendado. A partir de la finalización del sínodo del próximo octubre, las sugerencias y observaciones que se formularan tendrían que ser remitidas a la Secretaría General del Sínodo, para, una vez integradas las que se estimen pertinentes, ser llevadas de nuevo al aula sinodal en octubre de 2024, en el próximo octubre del siguiente, del año que viene, esperando que de allí salga de esta manera el documento final que se presentará a Francisco. Pero atención, queda en sus manos, en las de Francisco, de ahí modelo unipersonal, redactar la correspondiente exhortación post-sinodal o, y esto es lo más interesante, en conformidad con la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, aprobada por él mismo en el año 2018, conceder a la Asamblea del Sínodo potestad deliberativa, reconociendo que el documento que aprueben los obispos con los laicos participa del magisterio ordinario del sucesor de Pedro, una vez ratificado y promulgado por él. Resulta que el magisterio ordinario no existe técnicamente, pero vamos a dejarlo, es una cuestión, una pijotería de especialistas. En este caso, dicho documento final sería publicado con la firma del romano pontífice junto con la de los miembros del sínodo. La implementación del texto así aprobado y ratificado sería de obligado cumplimiento para todos los católicos. Artículo 18.2 y artículo 19 de esta Constitución. Ahí se recoge esta modalidad, que supongo que la ha puesto Francisco porque tendrá intención de algún día aplicarla, digo yo. Ahora la puede aplicar. No se sabe, es posible. Si se confirmara, lo pongo en condicional, este íter o posible programación, nos encontraríamos después de unos cuantos decenios con la universalización del ensayo de magisterio y gobierno eclesial, en este caso papal, que apoyados en una sinodalidad corresponsable y por ello a la vez bautismal de todos los bautizados y ministerial, obispos, presbíteros, diáconos, etc., ya fue implementada por los obispos estadounidenses cuando decidieron afrontar la moralidad de una posible guerra nuclear, la moralidad del sistema capitalista y la presencia de la mujer en la Iglesia, contando con el parecer de todo el pueblo de Dios. No es nuevo este modo de proceder en la Iglesia. Y en cierto sentido, también puesto en funcionamiento por los entonces obispos de Bilbao en su asamblea diocesana. Si fuera el modelo de proceder del Papa Bergoglio, es probable que nos halláramos, y digo condicional, si este fuera el modo de proceder del Papa Bergoglio, que es posible que nos halláramos con una recepción de la sinodalidad fundada en la colegialidad de los obispos, por supuesto, en el gobierno y magisterio de la Iglesia, reforzada por la escucha del pueblo de Dios, además de por la presencia de laicos y laicas con voz y con voto en el aula conciliar, y obviamente presidida por un papado que, sin dejar de ser unipersonal, se estaría asomando en nombre del consenso eclesial entre bautizados y obispos a una cierta codecisión. Tercer modelo. Creo que está claro esto. Tercer modelo. El modelo de la sinodalidad corresponsable, a la vez bautismal y ministerial, pero que ya no es consensuada, sino que es vinculante. Este juego de palabras. La Conferencia Episcopal Alemana, vista la gravedad y extensión del problema de la pederastia eclesial, encargó el año 2014 a las universidades de Mannheim, Heidelberg y Gießen
una investigación sobre la implicación de sacerdotes, diáconos y religiosos varones en dicha tragedia. Con ella se buscaba obtener una información lo más veraz posible sobre este lado oscuro de la Iglesia, tanto por el bien de los afectados como para tomar, una vez detectados los errores cometidos, las decisiones que fueran necesarias y evitar que se repitieran tales comportamientos. Según el diagnóstico publicado el año 2018 por los redactores del correspondiente informe, conocido como informe MHG, por las primeras letras de las universidades implicadas en la investigación, cuando, como es el caso, dicen, se sanciona a los culpables, se lamentan públicamente sus acciones, se pagan compensaciones financieras a las víctimas y se establecen protocolos de intervención, se están procediendo de manera necesaria, pero no adecuada y suficiente, ya que estas u otras decisiones del estilo atacan los síntomas de un desarrollo anormal, pero consolidan las estructuras de poder clerical, es decir, del clericalismo. Esto es lo que dice el informe MHG. Dicho clericalismo, prosigue este informe MHG, hay un resumen de él en castellano de unas 50 páginas, el informe como tal son de 250 por ahí páginas. Activado y facilitado por un sistema, ha sido facilitado y activado por un sistema jerárquico autoritario. Lleva al dominio de los consagrados sobre los no consagrados, ya que su función, sacerdotal o religiosa o ministerial, mejor dicho ministerial, y la ordenación sacramental los sitúan en una posición de superioridad, siendo el abuso sexual una consecuencia extrema, cierto que extrema, pero una consecuencia de esta actitud de dominio. Por tanto, no solo estamos hablando de una causa importante de tales abusos sexuales a menores, sino sobre todo de una característica estructural, específica, que ha llevado a que la autoridad clerical preste más atención a la amenaza que supone la denuncia para el sistema que a las víctimas. Una iglesia con este perfil, prosiguen los redactores de este informe, que son 3 universidades por equipos interdisciplinares que han trabajado durante 4 años, traslada, una iglesia, digo, con este perfil, traslada o sanciona a los identificados, encubre u oculta los hechos, bloquea su divulgación y no tiene en cuenta a los menores abusados. Procediendo de esta manera, no solo estamos delante de comportamientos equivocados de individuos aislados, sino ante un problema estructural y sistémico. Esta es la palabra clave. Nos encontramos con un problema estructural y sistémico que urge cambiar. No queda más remedio que responsabilizar a la institución eclesial por las desgracias que está provocando y ocultando. Siendo este el diagnóstico, no extraña que una de las recomendaciones de más calado fuera que urgía revisar a fondo el poder y su ejercicio en la Iglesia, dado que el abuso sexual supone siempre un abuso de poder, que se ve favorecido por las estructuras eclesiales autoritarias de la Iglesia católica. Tras un tiempo de titubeos, inevitable para dirigir este claro y contundente informe, los obispos alemanes acuerdan en la asamblea plenaria de Lingen en el 2019 poner en marcha un camino sinodal vinculante, contando para ello con la contundente e inapelable implicación desde el principio de laicos y laicas representantes del Comité Central de Católicos Alemanes, el famoso ZDK en alemán. Por su parte, en su asamblea plenaria de mayo del 19, en la siguiente, el Comité Central, en el 19, un par de meses después de la de los obispos, el Comité Central de Laicos Alemanes, ZDK, trató la propuesta episcopal aceptándola como una clara
con una clara mayoría y manifestando su disponibilidad para involucrarse desde el principio, tanto en la gestación y preparación como en el desarrollo y financiación de dicho camino sinodal. No era algo que les resultara extraño o desconocido a los laicos alemanes y laicas alemanes. De hecho, su presidente, Thomas Steinberg, había participado en la última asamblea de la Conferencia Episcopal Alemana de Lingen de 2019, bajo la condición, se le invitó a que participara, pero él dijo que iba a participar en esa asamblea si el camino sinodal que se pretendía poner en funcionamiento fuera vinculante, si no, que no contaran con ellos. Como finalmente informó el cardenal Marx, entonces presidente de la conferencia de prensa al finalizar esta famosa reunión de Lingen de 2019. Esta organización, el ZDK, el Comité Central de Laicos Alemanes, representa a los consejos diocesanos, asociaciones católicas y también a las instituciones de apostolado laical y otras personalidades eclesiales de la sociedad. Una especie de fundación Joan Carrera, pero a lo bestia, vamos. Representa y es reconocida como tal por la Conferencia Episcopal de Alemania y goza de una enorme autonomía e independencia y explica que al finalizar la asamblea plenaria de 2018, cuando se tuvo conocimiento del informe MHG, emitiera una resolución, un dictamen, una valoración sobre dicho informe, después de conocer y de deplorar la tímida reacción de la Conferencia Episcopal en un primer momento, antes de donde se toma la decisión de hacer un camino sinodal, en un encuentro en Fulda, en septiembre del 18, de la Conferencia Episcopal Alemana. Bueno, y de calificar en este informe, posicionamiento de los laicos alemanes, califican como radicalmente insuficientes las medidas entonces adoptadas por los obispos. Consultaremos con expertos, revisaremos la formación de los seminarios, bueno, y formulan y dan a conocer el siguiente texto que me parece que es importante que conozcamos. Dice lo siguiente en el texto elaborado por el Comité Central de Laicos Alemanes en este tiempo. Las estructuras, lo leo literalmente, las estructuras de poder eclesiásticas y clericales de la Iglesia deben ser desmanteladas rápidamente, porque el problema radica en el sistema. Ha llegado el momento de un cambio. Por eso exigimos, casi me sonaba a mi época de estudiante en la universidad. 6 puntos. Primero, la separación del poder ejecutivo y judicial en el derecho canónico. Reclamamos una jurisdicción administrativa eclesiástica independiente en el territorio de la Conferencia Episcopal Alemana. Están yendo contra el modelo de la autoridad y del ejercicio de la autoridad en la Iglesia episcopal, que es fundamentalmente medieval. Los obispos concentran el ejecutivo, el legislativo y el judicial en su persona. Primero, es lo que está en el fondo de esta cuestión. Segundo, la participación equitativa de laicos y personas. Bueno, y claro, y que esto del poder, esta manera de entender el poder y la autoridad en la Iglesia, no es por institución divina. Segundo, exigimos la participación equitativa de laicos y personas consagradas en la dirección de la Iglesia para promover una transparencia total y combatir la clericalización denunciada por el Papa Francisco. Tercero, exigimos el acceso de las mujeres a todas las funciones eclesiásticas para colocarlas en igualdad de condiciones con los varones. Cuarto, exigimos, lo pongo yo por delante, yo no lo dicen porque sería un peñazo decirlo siempre, la abolición del celibato obligatorio. Quinto, también exigimos el reconocimiento de las múltiples formas de vida en la moral sexual de la Iglesia. Sexto, también, finalmente, el reconocimiento de la autoridad para tomar decisiones de todas las personas bautizadas y consagradas en todos los niveles de la Iglesia. Y finalizaban este comunicado, que como os he dicho me sonaba a mi época de estudiante en la universidad, con estas palabras:
el ZDK, el Comité Central de Laicos Alemanes, está dispuesto a participar en el proceso de reforma necesario, pero es inútil ofrecer al pueblo de Dios una terapia calmante y tranquilizadora. No vale un Novotil, ni un paracetamol. Lo que necesitamos ahora es una acción conjunta, valiente y que esté orientada por objetivos. Bueno, el clima de preocupación que empezaba a emerger en algunos ámbitos católicos ante estas decisiones experimentó un punto álgido con la carta del Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en Alemania el 29 de junio de 2019. Quien la lea, no la voy a leer porque es un poco larga, podrá apreciar que a la vez que se alientan las reformas, se tiene un particular cuidado en preservar la unidad de la Iglesia Universal, en que se cuide la unidad con la Iglesia Universal. No es de extrañar que tantos los opositores como los partidarios del camino sinodal se sintieran alentados. Bueno, está bien. En este caso, jugar al empate está bien, me parece, vamos. Lo prueba el hecho de que el cardenal Marx, que era entonces presidente de la Conferencia Episcopal, y el profesor Thomas Steinberg, presidente del Comité Central de Laicos Alemanes, se reafirmaron, después de leer la carta y estudiarla, en el camino decidido y anunciaron que la forma exacta del camino sinodal se decidiría conjuntamente en septiembre y en noviembre durante las respectivas asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal y del Comité Central de Laicos. Por su parte, el cardenal Marx señaló, ante la muy alta posibilidad de que las decisiones fueran vinculantes, que lo importante era llegar a un consenso general, no a la unanimidad, como nunca se ha llegado en el camino sinodal. Es imposible. De hecho, de los 27 obispos que hay, 5 se han opuesto sistemáticamente, pero son minoría. Y no son minoría de bloqueo, afortunadamente. Porque para ser minoría de bloqueo hace falta 1/3 de todos, de los 27. Por tanto, no se decía nada sobre que los obispos tuvieran que implementar obligatoriamente, que no están obligados a ello, en sus respectivas diócesis los acuerdos que fueran aprobados en el camino sinodal. Está claro que lo tiene que implementar el obispo que libremente lo decida. Luego los problemas que tenga con su diócesis son problemas de él. Estaba claro que se prefería más un compromiso moral que una obligación en el sentido canónico. No estamos hablando de derecho canónico, sino de otra cuestión. Bueno, la reacción de la Curia Vaticana. El 4 de septiembre del 2019, la Iglesia alemana recibe otra carta, en esta ocasión del cardenal Ouellet, presidente de la Congregación para los Obispos, acompañada de un informe del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que curiosamente la preside un vasco de Vitoria. Bien. En su misiva, el cardenal Marc Ouellet criticaba el proyecto todavía no completamente perfilado del nuevo estatuto del camino sinodal. Decía, las funciones y los temas en discusión, que son 4, el poder en la Iglesia, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer, 4 temas de fondo. Discutía que los procedimientos de toma de decisiones no eran de recibo y que el quórum de las votaciones también lo criticaba y, sobre todo, la inconsistencia canónica de igualar a obispos y laicos en los procedimientos de toma de decisiones. Por su parte, en el informe del Pontificio Consejo se afirmaba que los temas que se iban a tratar no concernían solo a la Iglesia en Alemania, sino a la Iglesia Universal, y que estos temas, con algunas pocas excepciones, no podían ser objeto de resoluciones y decisiones de ninguna iglesia en particular. Por tanto, no era de recibo que una iglesia particular tomara decisiones vinculantes cuando, como era el caso, los asuntos abordados concernían a la Iglesia Universal. El cardenal Marx, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, respondió al cardenal Ouellet y al informe del Pontificio Consejo. No me voy a detener en la explicación, si quieren preguntáis. La crisis quedó cerrada, al menos por aquel entonces, en un encuentro del cardenal Marx
con el Papa Francisco en Roma a principios de septiembre y con los respectivos departamentos curiales. A principios, la valoración emitida tanto, y la respuesta que dio Marx, el cardenal Marx, fue la siguiente. La valoración emitida tanto por la carta del prefecto como por el informe jurídico se habían basado en un viejo borrador. En el nuevo y definitivo, las resoluciones judiciales solo podían darse por aprobadas cuando contaran, por un lado, con una mayoría de 2/3 de todos los miembros presentes en el aula del camino sinodal, y por otro, con la misma mayoría por parte de los obispos, mayoría cualificada de 2/3. Cuando está aprobado por los 2/3 del aula sinodal y por los 2/3 en específico de los obispos, el texto está aprobado y es vinculante. Estos dos informes, declaró posteriormente el cardenal Marx al periódico, son sendos errores de la Curia Vaticana. Podrían haberse ahorrado si hubieran dialogado con nosotros antes de dedicarse a enviar documentos, que es lo que parece que solo saben hacer, dijo así. ¿Cómo se implementa el carácter vinculante del camino sinodal alemán? En la Iglesia alemana se ha apostado por ensayar, ante la frustración provocada por la vía canónica que se desarrolló en el sínodo desplegado, realizado entre el año 71 y el 75, se ha apostado por ejercer un liderazgo, magisterio y sinodalidad corresponsables, de matriz bautismal, habida cuenta de que todos los cristianos son en Cristo, según Lumen Gentium 10, por el bautismo, a la vez y por la confirmación, maestros, sacerdotes y reyes. Esto daría tema para otro foro, pero lo vamos a dejar. Sobre todo lo de reyes. Lo de reyes. No digo por el tema de la realeza y la república, sino por el poder, el ejercicio del poder, de los laicos. Y además también se ha tenido un cuidado especial en preservar la ministerialidad. En el seno de sus respectivos iglesias locales existen distintos ministerios, y en particular el episcopal, con competencias propias y ámbitos específicos de responsabilidad al servicio de la comunidad. Esto es lo que tenemos que empastar y articular. Por tanto, cuando los católicos alemanes se decantan por una corresponsabilidad vinculante, están articulando la igualdad fundamental entre todos los bautizados con la diferenciación y complementariedad de los ministros ordenados. Y lo hacen, ¿de qué manera? Dialogando entre ellos, sin reservas de ninguna clase. Los obispos no se quedan, escuchan y luego toman la decisión aparte. No, se dialoga y se toma la decisión conjuntamente. Siendo respetuosos con la dignidad de todos los bautizados y a la vez con la responsabilidad propia de los obispos y por extensión de los ministros ordenados. El diálogo sinodal finaliza, tras la mutua escucha, con una votación en la que, para que lo propuesto se considere aprobado, es necesario alcanzar, como he dicho antes, una mayoría cualificada de 2/3, leo en los estatutos, en el punto 11.2, 2/3 de los miembros presentes, que incluye una mayoría de 2/3 de los miembros de la Conferencia Episcopal Alemana presentes en el aula. Es así como implementan la famosa infalibilidad de todo el pueblo de Dios, que salvo en una ocasión cuajará en votaciones sobradamente cualificadas o ha cuajado por ser fruto de un consenso sinodal entre bautizados y obispos. Por otra parte, corresponde a la libre decisión de los obispos implementar en sus respectivas diócesis lo aprobado en el aula sinodal, que, y esto es una cosa muy importante, volverá el sínodo alemán, el camino sinodal alemán, ha acordado volver a reunirse el año 2026 para evaluar su aplicación. Esta implementación corresponsable de la sinodalidad ha abierto dos cuestiones, y voy acabando ya, porque también tengo hambre yo, ha abierto dos cuestiones, y más viendo el apetito con que estáis comiendo, ha abierto dos cuestiones capitales para el futuro del gobierno y liderazgo de la Iglesia
sobre la base de la infalibilidad de todo el pueblo de Dios. La primera cuestión referida a la institución divina de un modelo de ministerio ordenado, revestido, según entiende la inmensa mayoría de los curialistas vaticanos, con un formato absolutista y monárquico de poder, e incompatible con otro inculturado democráticamente, y a partir de dicha inculturación sinodal y corresponsablemente consensuado. Y la segunda cuestión atenta a recoger el guante lanzado por Francisco en Evangelii Gaudium del año 2013, pero siguiendo la pista abierta por Juan Pablo II en Ut Unum Sin, sobre la necesidad de repensar y poner en marcha una conversión del papado. Esta expresión no es mía, es del Papa Francisco. Aunque tengo escrito un libro sobre eso, hay que hacer un poco de propaganda. Pero bueno, entiendo que tal conversión del papado tendrá que desembocar en un liderazgo y gobierno eclesial más sinodal y corresponsable, o cuando menos, bastante más colegial que el habido hasta el presente. Por lo menos eso. Una colegialidad, por lo menos, que sea codecisiva, no solo consultiva. Sospecho que el afrontamiento de estas dos cuestiones podría llevar, vistos los acuerdos eclesiológicos alcanzados en los dos últimos concilios, el Vaticano I y el Vaticano II, sospecho, me la juego, a la celebración de un tercer concilio. El tiempo lo dirá. El tiempo, porque claro, aquí estamos hablando de un tema gordo, muy gordo. Mientras tanto, nosotros, gracias a Francisco, podemos hablar con libertad sobre lo que creemos que está en juego en estas tres modalidades de entender y ejercer la sinodalidad. La unipersonal consultiva de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la también unipersonal, posiblemente consensuada del Papa Bergoglio, posiblemente, está por ver, y la vinculante del camino sinodal alemán. Solo me resta invitar a seguir disfrutando de tal libertad y también de la creatividad, su imprescindible compañera en este viaje apasionante por la sinodalidad. Muchas gracias por su paciencia y por su escucha. Me voy a comer. M'acaba de dir el Jesús, i és veritat, hi ha moltes preguntes, hem sintetitzat unes quantes, algunes les hem englobat en una de sola, però m'acaba de dir, i és veritat, hi ha preguntes molt complexes que requereixen més enllà d'un sol titular periodístic, no? Que això ens agrada molt als periodistes, però poc als teòlegs, això ja ho hem vist. Així que intentarem ser concisos i poder arribar a tot. La primera és una pregunta que es formula des de tres àmbits diferents. Començo preguntant perquè vegin la complexitat que és la mateixa situació global. ¿Cómo puede esta movida alemana ir influyendo en las demás diócesis europeas? Por una parte, también fieles belgas piden suprimir el clero. Los alemanes también lo han hecho en el sínodo. ¿Pueden sumarse otros? ¿Qué puede suponer para la Iglesia? ¿Una ruptura o una oportunidad? Y también hay riesgo de ruptura con la Iglesia alemana. Estas son las cuestiones que se plantean. Pues Jesús, tú mismo. No, empiezo por aclarar una cosa, y es que los alemanes no han pedido la supresión del ministerio ordenado. No es cierto. Los alemanes, quien lea el texto básico aprobado sobre el ministerio sacerdotal en el foro... Segundo, en el foro tercero, que es el que está dedicado al ministerio presbiteral, lo que proponen es una revisión de la teología del ministerio ordenado, que es distinto. Otra cosa es que en Bélgica haya habido algunos colectivos cristianos que hayan pedido la supresión del ministerio ordenado, del presbiterado, no tanto del episcopado. Los alemanes, en concreto, cuando piden y hacen una revisión de la teología del ministerio ordenado, se fijan en una cuestión que es muy importante, y es en que el ministerio ordenado es más representatio Christi,
más en la representación que en Cristo. No son alter Christus, sino representan en el momento de la consagración a Cristo y hablan de la representación. Entonces, lo que proponen es una revisión del ministerio ordenado, un asunto que, por otro lado, desde el Concilio Vaticano II viene dando tumbos. Por lo tanto, una primera aclaración, yo creo que no piden la supresión del ministerio ordenado, en concreto del presbiterado, sino una revisión a fondo de esa teología, con el fin de evitar que se sacralice esta teología y que se le revista al ministro ordenado y en concreto a los presbíteros, en este caso, de un poder que prácticamente al venir revestido de un ministerio y sacralizado, pues hace que sea intocable, que es lo que explica que el abuso sexual de los menores de la pederastia eclesial haya sido tapada, ocultada sistémicamente, porque parece que una persona que está consagrada y que es representante de Cristo, alter Christus, no puede cometer semejante salvajada, y el personal no se lo cree. Acaba no creyéndoselo. Esta es la cuestión que han planteado, una de las cuestiones que han planteado los alemanes, y que, por cierto, yo creo que está bastante bien trabajada en el documento. Los alemanes, en los 4 foros que han creado, tienen 2 líneas de reflexión. Una que es texto básico, donde analizan teológicamente la cuestión, el tema del poder, el tema del ministerio ordenado, la mujer y la moral sexual, y luego lo que llaman ellos textos de acción, decisiones operativas prácticas. Por lo tanto, aclarado, un colectivo de belgas cristianos han pedido que los curas en la Iglesia sobran. Los alemanes no han dicho, y un colectivo. Bueno, y hay otros que dicen que hay que declararlos especie protegida. Vale, por ADN, vale, bien, pero los alemanes no entran en este juego. Luego había más cuestiones, ¿ya? Sí. Sí, no, de estas mismas. Sí, supondrá una Era una ruptura. Si supondrá una ruptura. Vamos a ver. Sinodal. El asunto es quién rompe. ¿Quién rompe a quién? Vamos a ver, hay varios antecedentes. En este asunto el problema no es la ruptura o no, que de hecho hay rupturas latentes que funcionan desde hace muchísimo tiempo. El problema es doble. Primero, ¿quién realmente rompe y se separa y se distancia? Y la segunda cuestión, ¿qué concepto de unidad tenemos? Bueno, hay una experiencia lamentable en la Europa occidental, que es la experiencia del sínodo holandés. Después, en el año 66, recién acabado el Concilio Vaticano II, el cardenal Amfrìn, los más veteranos de la sala se acordarán de este nombre, con el episcopado de aquel tiempo puso en marcha una especie de sínodo, concilio nacional lo llamaban en aquel tiempo, para implementar y llevar a cabo el Concilio Vaticano II. Era tan buena gente que se creyeron que el Vaticano II iba a ir adelante así a pies juntillas. Claro, yo creo que no entendieron qué significaba la famosa nota explicativa previa. Y entonces, pues eso llevó a un choque, a una confrontación entre la Iglesia holandesa y el episcopado de aquel tiempo con la curia vaticana, y concretamente con muchas dificultades que le provocó muchísimos dolores de cabeza a Pablo VI, y que los cortó de salida, los sajó de salida el Papa Juan Pablo II en el año 80 y tantos, en los primeros meses de iniciado su pontificado. Y lo zanjó ¿de qué manera? Llamando a los obispos holandeses, que ya había logrado cambiar su perfil, nombrando obispos más fieles al Vaticano que a sus respectivas iglesias, más casados con digamos, con el perfil de Juan Pablo II que con sus respectivas iglesias, los convocó al Concilio al Vaticano, y allí en un famoso mes de enero, durante 15 o 20 días, bueno, pues acabaron firmando, reunidos, por supuesto, con los representantes de la curia vaticana más importantes. Bueno, pues los metieron en la lavadora, los hicieron un turmis de campeonato y acabaron después de firmando lo que había que firmar. ¿Cuál es el precio de ese asunto? Prácticamente deshaciéndose de lo aprobado en el concilio holandés. ¿Cuál es el fruto de ese asunto? Bueno, que esto no deja de ser una anécdota que puede ser descrita de una u otra manera.
El problema es que la Iglesia holandesa prácticamente está desaparecida. El precio, y es una posibilidad que era previsible entonces. Yo creo que entonces el Vaticano no tenía ningún problema por defender un modelo de autoridad en la Iglesia unipersonal y solo consultiva, no tuvo ningún problema en que a medio plazo desapareciera la Iglesia holandesa. El tema de la Iglesia holandesa, si alguien la sigue un poquitín de cerca, realmente da para llorar cuando se miran. Por ejemplo, una cuestión que está muy de moda entre nosotros ahora, pero que en la holandesa hace tiempo que es el tema de las reconversiones pastorales, las unidades pastorales. Hay diócesis que prácticamente solo tienen 6 curas y 6 unidades pastorales, y se acabó. Y el problema del clero en muchas iglesias holandesas es que como curas tiene poca tarea que hacer, porque son más agentes inmobiliarios que tienen que administrar un inmenso patrimonio que no curas. O sea, esto es así. ¿Alemania va a pasar eso? Yo espero y deseo que no. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque los alemanes hay una experiencia vida. Ellos han pasado por un sínodo alemán, el sínodo del 71 al 75, saben lo que ha dado de sí el modelo canónico de sínodo, como he dicho antes, por eso han apostado por el camino sinodal, haciendo sus propios estatutos y su propio reglamento de régimen interior, y ahí se dicen 3 cosas que son muy importantes. Primero, dicen los alemanes, en el camino sinodal, hay decisiones que afectan a las diócesis, su implementación. Esas las vamos a implementar los obispos con los laicos de esa diócesis, ¿no? Por ejemplo, la elección de obispos, un tema que ya sé que en Cataluña preocupa particularmente, pero como a nosotros nos viene preocupado también desde hace mucho tiempo. En Alemania, a diferencia del resto de muchas iglesias en el mundo, en Alemania, en Austria y en Suiza, prácticamente todas las diócesis intervienen de una u otra manera en el nombramiento de sus obispos, cosa que aquí es impensable. A través o mandando una terna, el cabildo catedralicio, que cuando se llegaron a nuestros acuerdos es la única institución democrática que existía en la Iglesia, manda una terna al Vaticano, o bien el Vaticano manda una terna y el cabildo catedralicio de esa terna elige a un obispo. Claro, esto el camino sinodal alemán lo ha ampliado. ¿Y eso de qué manera lo ha ampliado? Lo ha ampliado diciendo, vamos a incorporar, a crear comisiones paritarias, tiene sus dificultades, de laicos y de cabildo catedralicio, que va a proponer ternas o que va a decidir las ternas. El Vaticano está torpedeando en algunos casos este asunto. No me voy a detener aquí pero, por ejemplo, ese es un tipo de decisiones que puede ser implementado en las diócesis. En aquellas diócesis cuyos obispos estén dispuestos a implementarlos. Si no lo quieren hacer, el problema lo van a tener ellos con el laicado. A ver qué diócesis queda dentro de 15 o 20 años ahí. Igual resulta que están ellos y poco más. Pero es el problema que está ahí. Bien, ese es el problema que tienen ahí. Hay decisiones que afectan a toda la Iglesia alemana y esas las vamos a implementar nosotros a través del famoso Consejo Sinodal Alemán, que es una cuestión que ha puesto y pone muy nervioso al Vaticano II, que es un consejo alemán que está formado, que se va a poner en marcha. El Consejo Sinodal no, sino se va a poner un comité sinodal alemán que va a estudiar cómo puede ser ese Consejo Sinodal alemán, que va a ser la instancia última de gobierno económico y pastoral de la Iglesia en Alemania. Estará formado por los 27 obispos de las diócesis, por 27 laicos elegidos por el Comité Central de Laicos Alemanes y por 20 personas elegidas conjuntamente por Comité Central y Conferencia Episcopal. Bueno, si tenéis ganas, podéis leer este texto que es realmente fantástico, porque ahí se arbitra, se estudia una cuestión que es muy importante desde el punto de vista teológico y dogmático, es decir, cómo articulamos en caso de conflicto la decisión tomada por un consejo sinodal, por mayoría cualificada, y un obispo o un presbítero o un párroco que dice que eso atenta contra la unidad de fe y la comunión eclesial. Se arbitra este asunto. Y se arbitra como se arbitraba en el primer milenio de la Iglesia, que es, que el obispo o el párroco proponga reconsiderar el tema, si vuelve a salir por mayoría cualificada, se convoca a los consejos de alrededor,
o a las iglesias, a los consejos sinodales de alrededor, y si no, ese tema se eleva en última instancia al Papa para que ultimatin, como dice el Vaticano II en la Lumen Gentium, tome una decisión como garante de la comunión y de la unidad. De cisma, nada. Estamos hablando de otra manera de entender la autoridad y el gobierno dentro de la Iglesia. Y tercer asunto, esto creo que hay decisiones. Bien, hablan en estos momentos, se va a poner en marcha en breve el comité sinodal alemán que va a estudiar los estatutos del Consejo Sinodal Alemán. Bueno, y es un tema que va a levantar muchísimas ampollas, porque claro, estamos hablando por vía de hechos de cambiar el modelo de gobierno y de ejercer la autoridad en la Iglesia, de hecho, de facto. Y tercer asunto, hay decisiones, dicen los alemanes, que afectan a toda la Iglesia, efectivamente. Nosotros, esas decisiones, por ejemplo, estoy pensando, el celibato opcional, el sacerdocio de las mujeres y más cosas, esas decisiones las vamos a llevar los obispos y laicos que vayan al Sínodo Mundial de Obispos para abrir los debates, para abrir los melones sobre estas cuestiones y aportando las razones y los debates que hay ahí. Por lo tanto, no hay ruptura de la unidad, hay otra manera de entender la unidad que es distinta, que no es tanto un modelo unipersonal, vinculante, descendente, absolutista, sino más bien de abajo arriba, corresponsable, que de abajo arriba hace que el ministerio ordenado, su tarea y su razón de ser sea mantener la unidad de fe y la comunión eclesial. Y cuando eso no puede ser, se eleva a instancias superiores hasta que la última palabra, que descansa en el obispo de Roma, tome la decisión al respecto. Pero no que de arriba vengan decisiones abajo como si fuera esto una cadena de mando. Va. Jesús, que em donen totes les respostes abans de les preguntes, eh? Esta pugna entre Alemania y Vaticano me recuerda a los periodistas y los teólogos, eh? Ah, vale, bien. Sí. Siguiente pregunta, desde la confianza, eh? Sí, sí. Diu així, se lo acabo traduciendo, ¿qué confianza podemos tener, y ahora apuntaba yo creo la respuesta, en el sínodo si en los resúmenes del trabajo en diferentes diócesis catalanas se incluye, por ejemplo, el celibato optativo, la ordenación de las mujeres, que también ha salido en varias preguntas, y no se traducen o no se traspasan al documento según el estilo de cada obispo? Es decir, creo en interpretar que después no se traspasa, ¿no?, al documento de trabajo que el obispo de turno tiene que traspasar al Sínodo Mundial. Apuntan aquí que formulan la pregunta desde el conocimiento cierto de que en las diócesis se ha hablado de estos temas y no se ha traspasado quizá el documento según qué obispados. Bueno, es un conocimiento que yo puedo confirmar y ratificar porque en mi diócesis ha pasado exactamente lo mismo. O sea que no. Pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, como se dice en euskera, JK irabasi arte. Leña hasta no aburrirse. Vamos, tenemos los medios, tenemos la palabra, que esa no nos la pueden quitar, y seguir dando la paliza y la murga. Y mientras no nos quiten la palabra, pues hay que seguir diciendo que tenemos... Vamos a ver, yo creo que este partido... Bueno, y está mal que lo diga yo aquí, que soy del Athletic de Bilbao, pero que a veces nos humilláis los catalanes y los culés. Pero bueno, vale, bien, dejémoslo estar. Los partidos, este partido, a diferencia de los que juega el Atleti en el Nou Camp, los podemos ganar, porque tenemos argumentos y razones. Y es cierto que el árbitro está comprado, pero somos tan buenos y tenemos razones tan buenas que lo podemos ganar. Hombre, igual no puede ser por una goleada, pero basta con un golito suficiente. Nos queda la palabra y, por lo tanto, la esperanza de que tenemos razones. Y como yo no quiero ser cristiano por libre, sino vivir en comunión con otros cristianos, pues si no me aburro mucho, pues prefiero seguir en la Iglesia y pelear y combatir y y caminar en esta dirección. Breve, respuesta breve. Vale. Súper breve. Vale. Se lo agradecemos porque sabemos que és complicado. Sí. Una altra pregunta que estava assignada pel Cinto Busquet dels Focolars, del Bisbat de Girona concretament. Diu, la manca de preveres a les nostres diòcesis podria ser providencial per forçar el naixement i la consolidació d'un nou model d'església com a veritables corresponsables? No, yo creo que no. Yo creo que la pérdida del ministerio ordenado y del presbiterado sería una desgracia en la Iglesia. La desaparición de un modelo de presbítero, sí. Sería beneficioso. De un presbítero absolutista, clericalista, monárquico, medieval, sí. Pero yo creo que en este sentido ha habido ya
Lo digo porque no me parece que esto sea una tontería. Ha habido una diócesis, hay muchas diócesis que a la vez que hacían la reconversión del territorio, han procedido a revisar el modelo de presbítero que se necesita para el siglo XXI. Y ya no se habla de curas con poderes, ¿no?, sino se habla de un modelo de curas, barqueros. Barqueros. Bueno, es una imagen. El barquero es aquel que ayuda a pasar de una orilla, de la orilla del infantilismo, a la orilla de la adultez cristiana. Y entonces, y curas itinerantes, apóstoles, que no están sentados en una silla, sino que circulan, porque su razón de ser es mantener la comunión, la unidad de fe y la comunión eclesial en las comunidades que se les han encomendado. Y por lo tanto, no son curas que, como Paco Umbral en la televisión dice, ¿y de lo mío qué? De mi poder, de mis facultades, que es, por ejemplo, la obsesión de algunos curas últimamente, no de todos afortunadamente, sino su obsesión es cómo puedo ayudar a la comunidad que se me ha encomendado a ser adulta en la fe. Y segunda cuestión, ¿cómo puedo mantener y garantizar que las comunidades a las que sirvo vayan creciendo en unidad y no en comunión, y que sean evangelizadoras y estén abiertas al mundo, que no se conviertan en pequeñas sectas o en pequeñas comunidades estufa? Bueno, este es un modelo de cura nuevo. Si este modelo de cura desaparece, sería una desgracia para la Iglesia. Yo creo que es necesario que exista. Lo que tiene que desaparecer es el modelo de cura, pues, que hemos de preconciliar, absolutista, que ha prestado un servicio. Vamos a ver, aquí en España ha llegado a haber, en el siglo XVIII, me parece, porque como lo de ser cura era un grado más en el acceso a la santidad, ha llegado a haber 2,5 millones de curas. No exagero, porque se ordenaba a todo hijo de vecino, porque como era un grado más de santidad, parece que uno le ponían en el Apolo 13 y iba a llegar al cielo más rápidamente. Pues resulta que no. Desde entonces viene aquello de que el infierno está lleno de obispos, curas, sacerdotes y asimilados. Distinto modelo de ser presbítero, sí. Yo, en ese sentido, me parece que la reflexión hecha al respecto, por ejemplo, en su tiempo por la diócesis de Poitiers, fue muy interesante, fue muy interesante. País, cuando se habla de un nuevo modelo. ¿Qué pasó? Que en esta diócesis, a la vez que hubo distintos sínodos de toda la diócesis, se hicieron sínodos específicos con los curas y el ministerio ordenado, y con los laicos con encomienda pastoral. Y de ahí nació un nuevo modelo de presbítero que Benedicto XVI se cargó. Si eso hubiera ocurrido en estos momentos, Francisco lo hubiera llevado adelante. Claro. Entonces presidía la diócesis de Poitiers Monseñor Albert Rouet, que el día mismo que se jubiló, nada más jubilarse, tenía ya el camión de mudanzas delante de casa para que se fuera a su lugar de residencia. No hubo ni un mes de venia. Bueno, corto. Una altra pregunta és de la Maria Mercader, de la Fundació Pere Tarrés. Quan es parla del tema de preservar la unitat de l'Església universal, no és precisament una oportunitat per mostrar una església oberta amb el missatge potent de l'Evangeli acompanyada dels drets humans i els ODS, un exemple per tots els països? Quin espòs hi ha amb això? Bueno, vamos a ver. En el tema, vuelvo a lo que he dicho, abundo en lo que he dicho un poco antes. El problema es qué concepción tenemos de la unidad. Claro, si la unidad, que se lo pregunten, por ejemplo, a los cristianos católicos en Oriente. Alguien puede decir, es que te está sacando de la manga un concepto de unidad elaborado en tu cabeza, que además, como tiene pocos pelos, ninguno, te puedes dedicar a pensar todo lo que quieras, porque no te molestan los pelos. Vale, bien, de acuerdo. Vamos a ver. Preguntémosles a los católicos de Oriente qué concepto tienen de unidad. Claro, porque y resulta que actualmente existen 2 códigos de derecho canónico. El latino, que es el que estudiamos en las facultades, o por lo menos en mi facultad estudia con particular y pasión el profesor, que lo hace muy bien, de Derecho Canónico, y me enseña. Y existe un segundo código de Derecho Canónico que es prácticamente desconocido e ignorando en nuestras facultades, o en muchas facultades, no en todas afortunadamente, que es el Código para las Iglesias Católicas en Oriente. Allí, por ejemplo,
por poner un ejemplo, las iglesias son iglesias minoritarias, pero claro, son casi unas 30 y tantas iglesias con ritos propios, con legislación propia, y son católicos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pueden intervenir, eligen sus obispos, por ejemplo, sinodalmente, cosa que es impensable en el mundo latino. En la tradición latina es impensable porque pensamos que solo nos hemos quedado de acuerdo en lo que dice el canon. Dice, el Papa elige libremente a los obispos pero esa parte queda oculta siempre, o confirma a los legítimamente elegidos. Y dice, anda, ¿y eso? Hay diócesis, iglesias, prácticamente todas las iglesias católicas en Oriente, que eligen democráticamente a sus obispos. Claro. Y el Papa lo que hace es confirmar, ratificar como garante de la unidad o de la comunidad. Que por otro lado es legítimo y es necesario que lo haga. Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con diócesis, voy a poner un ejemplo, que sea racista, ¿no? Al sur del Missouri, ¿no? Y que elija un obispo racista. Pues por coherencia con el Evangelio, el Papa puede decir, oiga, preséntenme otra terna, porque este no va, y nunca mejor dicho, a misa. No va a misa. Preséntenme otra terna por fidelidad al Evangelio, pero sigan procediendo democráticamente, sinodalmente. Eso es lo que quiere decir. Bueno, pues unidad. Yo creo que la unidad no es el modelo. Junto al modelo verticalista, absolutista y monárquico que hemos heredado del siglo XXI y del polvo del camino que arrastra el papado por haber sido prácticamente la única autoridad política después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Hay un polvo del camino que es fundamentalmente monárquico, absolutista. Existen otros modelos de la autoridad que son de unidad diversa, de una unidad diversa, reconciliada, y que va no de arriba abajo, sino de abajo arriba, y que por lo tanto, bueno, es el pueblo de Dios en su diversidad, en sus carismas, el que se va organizando, se va articulando y va siendo y fecundando la unidad, que es la manera que entiendo yo que es más propia, me parece a mí, con el modelo. Bueno, de hecho, el hecho de que Francisco haya propuesto una cosa que ha pasado un poco sin pena ni gloria, que se realicen sínodos continentales, igual resulta que puede ser una manera de entender lo que es la catolicidad de otra manera. Claro, porque los alemanes en esto, por ejemplo, han sido muy claros. Los alemanes, en una de sus resoluciones, reivindican una concepción de la unidad que sea más plural, más pluriforme, en la línea de los antiguos patriarcados que podrían ser en iglesias continentales. No tiene sentido, dicen los alemanes, que estemos esperando a que los africanos, las iglesias africanas, estén de acuerdo con nosotros en todo el tema de la homosexualidad. Y nosotros no podemos esperar para afrontar y tomar decisiones en este sentido a que los africanos sintonicen con nosotros, porque entonces no solo estaremos calvos, sino que ya estaremos probablemente ya gozando de un partido de fútbol en el cielo entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona, ganando siempre de penalti injusto en el último minuto el Athletic de Bilbao. No podemos esperar eso, no podemos esperar. Entonces hay que ir a una manera de organizar la Iglesia distinta, en la línea de los antiguos. Me callo. No, vale, va perfecte i jo crec que el símil del futbol sempre ajuda. Vale. Una altra pregunta és del Lluís Busquets, de Cristianisme del segle XXI. Suposem que a la sessió del sínode de l'octubre del 2023 surt que les dones no poden ser sacerdots. A l'octubre del 2024 es podria revertir aquesta decisió? Bueno, eso ya me piden a mí que haga de pronósticos y yo en eso soy fatal, porque yo siempre creo que va a ganar el Athletic de Bilbao incluso cuando lo golean por 12-0, o sea que no, pues no lo sé. Me gustaría que esto fuera adelante, porque en realidad en el tema los alemanes, ya que estamos en este asunto, han propuesto de una manera. Los alemanes en un primer momento pedían que las mujeres accedieran al sacerdocio, y en el diálogo mantenido en la quinta asamblea, la última que se ha celebrado, que fue en septiembre del año pasado, del 22, reformularon la petición, la propuesta, y dijeron
a mí me parece, como fruto del diálogo habido entre obispos y laicos y sinodales, por lo tanto los obispos ya no se quedaron arriba, propusieron que se revise, le piden a Francisco que revise a fondo qué quiere decir eso que dice Juan Pablo II sobre el sacerdocio de las mujeres, que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio y que esto debe ser una verdad tenida tan quan definitive tenenda, que mucha gente interpreta como que es infalible, que no, técnicamente no es infalible, porque no dice definitive tenenda, sino tan quan definitive, y tenenda definitive no es infalible. Bien, son los problemas ahí de tipo técnico que no voy a entrar a ese asunto. Es decir, piden que aclare el Papa Francisco, que no sé si le va a dar tiempo, si efectivamente que una verdad debe ser tenida como definitiva es infalible. Yo creo que no. Y le piden a Francisco otra cuestión. Le piden, aunque no se lo dicen de una manera directa, de una manera indirecta, le dicen que revise su concepto de revelación. Claro, porque si la revelación es lo que se ha dicho y hecho y nos llega a la tradición de la Iglesia, es un concepto, entienden que tiene un concepto de revelación fundamentalmente arcaico. La pregunta que tenemos que hacernos es a la luz de lo dicho y hecho por Jesús, ¿qué haría Jesús hoy, aquí y ahora? Tradición viva. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Bueno, pues esto es lo que tengo que decir al respecto. Ojalá salga la pregunta, el tema de la petición. Pero también hay que ser conscientes de que hay oposiciones a este asunto, claro. Y que el Papa Francisco, pues hombre, está aguantando lo que le está llegando de salud. Esperemos que no se lo lleve un infarto de miocardio. Esperemos. Pero este es un tema que va a salir en el aula conciliar. Yo creo que sí va a salir porque hay obispos que están... Y los alemanes lo van a plantear con toda claridad. Y le van a pedir al Papa Francisco que aclare si lo que debe de ser tenido como definitivo es infalible. Que yo creo que no es infalible. Pero bueno. Darrera pregunta és de l'Anna Maria Videgain, de Pax Romana. Li demana una qüestió molt concreta que es pot extrapolar al sínodo que viurem. ¿Qué nos puede decir de manera comparativa sobre los procesos vividos en América Latina, como la asamblea eclesial iniciada previamente a la construcción del sínodo y la creación de la CEAMA después del sínodo pobre de la Amazonia? Bueno, es otro tema para el foro. Para otra tribuna, ¿no? Sí, es para otra tribuna, sí, es otra tribuna. Bueno, vamos a ver. Yo he citado a los obispos a la experiencia norteamericana porque me parece que es la más, digamos, la que ha contado más con el pueblo de Dios. Las experiencias de las conferencias episcopales latinoamericanas, ha habido una consulta al pueblo, pero fundamentalmente ha sido un trabajo desarrollado por las conferencias episcopales con los teólogos. Y el pueblo de Dios ha estado un poquito más en un segundo término. No ha tenido... Yo creo que Francisco, consciente de este asunto, ha propuesto un nuevo concepto de sinodalidad, ¿no? Bueno, la experiencia del sínodo de la Amazonía ha sido una experiencia para mucha gente frustrante. Después de lo que se debatió, se habló y luego dijo Francisco, son temas que, aunque han sido... digamos, aprobados con mayoría cualificada de 2/3, no están suficientemente consensuados. La pregunta es, sospecho que quiere decir que no están suficientemente consensuados con el resto de la Iglesia Católica en el mundo. Pero lo más importante de las encíclicas posinodales de Francisco no es lo que dice, sino las notas a pie de página, que casi nadie lee, como lo es en Amoris Laetitia, cuando en una nota a pie de página abre la puerta a que los divorciados vueltos a casar civilmente puedan recibir la comunión, que es lo más importante de la encíclica, es una nota a pie de página, pues también en la querida Amazonía, que es la carta posinodal de Francisco después del sínodo de la Amazonía, lo más interesante es una nota a pie de página que poquitos han leído, excepto los que están implicados, que les sugiere, dentro de su manera de ejercer la autoridad, que es abrir procesos, que abran un proceso, una sugerencia muy interesante, para que eso desemboque en la creación de un rito propio amazónico, lo cual quiere decir con legislación propia, con liturgia propia y con sus propios organismos.
Y yo creo que están en esta tarea, están implicados de una manera discreta, calladita, y están haciendo el trabajo en esta dirección. Porque yo creo que Francisco interpretó que tomar una decisión en este asunto de la Amazonía hubiese sido un hachazo muy fuerte y hubiera tenido problemas de unidad, que es, por otro lado, digamos, la espada de Damocles que siempre pesa sobre la mitra de todos los papas y de los obispos, incluso de los párrocos también. Y entonces es la carta con la que están jugando siempre lo que es la minoría conservadora, juega siempre esta carta. Porque la mayoría progresista normalmente no juega esta carta, se aburre y se va de la Iglesia. Ese es el problema, ese es el problema que tenemos, que al final la Iglesia se queda en manos siempre de minorías involucionistas y restauracionistas, porque la gente más abierta y progresista coge la mochila y se va a hacer mundo por otros lados. ¿Es así? Bueno, entonces me parece muy bien, aunque me moleste, pero tengo que reconocerlo, que abre procesos. Francisco y los de la Amazonía están en esta dirección. Me parece, ¿eh? Yo creo que sí. Vale. Tanda de penaltis, porque nos han llegado 2 preguntas, quizá una tercera miraremos para el final. ¿Cómo se imagina el Concilio Vaticano III que se ha aventurado usted a anunciar? Hombre. Ya lo hacen obispo ya, ¿eh? Sí, no creo. Después de haber estado vetado 10 años en mi diócesis, no creo que me hagan obispo. Bueno, y además tampoco tengo edad para esas cosas ya. Lo mío ya es tomar cafecito y leer el periódico por las mañanas, tranquilamente. Bueno, esto... Hombre, yo creo que... Vamos a ver. He dicho que el Vaticano I, hay que entenderlo esto en perspectiva histórica. El Vaticano I se derrumba en los estados pontificios y al Papa... Bueno, se derrumban, están a punto de caerse, se van a derrumbar un mes después de que se cierre el Vaticano I. ¡Bum! Cuando se toma la colina del Vaticano. Y, claro, la Curia Vaticana dice, ya no nos queda el Papa, no queda poder terrenal, ¿qué es lo que... no? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces aparece el dogma de la infalibilidad del Papa, que mucha gente se fija en esto, en Pastor Eternus, en el año 1870. Lo realmente más importante no es que en Pastor Eternus se reivindica la infalibilidad del Papa, un dogma que, por cierto, nunca se ha ejercido. Es la bomba atómica que nunca se ha usado, porque nunca el Papa desde entonces ha actuado ex cátedra, siempre ha actuado consensuando, consultando al pueblo de Dios, o por lo menos a los obispos, en el dogma de 1950. Es la bomba atómica que está ahí, para salir al paso de 2 problemas que tiene la Iglesia en ese tiempo, que es el galicanismo, que son las iglesias nacionales, y el conciliarismo. Y el tercer problema que tiene es que se encuentra con un papa que no tiene poder temporal y que tiene que reivindicar su poder espiritual. Y entonces, lo más importante, en mi opinión, del Vaticano II es que se afirma que el poder de jurisdicción sobre la Iglesia universal descansa en el obispo de Roma, y el obispo de Roma lo transfiere a los obispos cuando los nombra para sus diócesis. Por lo tanto, modelo monárquico, absolutista, verticalista, desde el principio hasta el fin, para reafirmar. A partir de entonces aparece lo que Hans Urs von Balthasar, un teólogo nada sospechoso de ser un rojillo, llama la papolatría, o Albert Nord habla del el infalibilismo. Una papolatría que es un mal bastante extendido en algunos ámbitos del catolicismo. Bueno, el Vaticano II, evidentemente, tenían que abordar el tema de la colegialidad de los obispos, ¿no? Los obispos le dicen al Papa, vale, de acuerdo, en el Vaticano I, ya está tu puesto, tu papel. Y aparece una verdad pacumbral, ¿no? En aquella famosa entrevista con Mercedes Milá. ¿Y de lo nuestro qué? La colegialidad. Dice el Papa, de acuerdo. Tiene la mala suerte los obispos en el Concilio Vaticano I de que se declara la guerra franco-prusiana y el Papa les dice, ala, chavales, ir a vuestras diócesis, que hay un fregado aquí de campeonato y atender, y se acabó. Se cierra el Vaticano I. Y el tema de la colegialidad episcopal, que es de la corresponsabilidad en el gobierno de la Iglesia, de los obispos, duerme el sueño de los justos. Hasta que en el Vaticano II los padres conciliares dicen, que no nos hemos olvidado, que el Vaticano I quedó sin cerrar, y aquí la cuestión, la patata caliente que tenemos que ventilar en el Vaticano II es de lo nuestro qué. Y aparece Lumen Gentium, los textos que he leído y he recordado, dicen,
el poder de la Iglesia, el poder de jurisdicción de la Iglesia no descansa en el Papa, descansa en todo el colegio episcopal con el Papa. Luego ya hablaremos cómo se entiende la presencia del Papa en el colegio episcopal. Los ortodoxos lo dicen de una manera y los católicos lo entendemos de otra. Follón importante, pero que en estos momentos ha habido un encuentro últimamente, la semana pasada, en Alejandría, donde está nuestro amigo, buen amigo, lo digo a Toni Matabós, Bruno Forte, que está en todo este sarao, y están llegando unos acuerdos en todo este sarao. Vale, entonces, claro, dicen, el poder descansa en el colegio episcopal, el poder de jurisdicción. Y segundo, el poder de jurisdicción, ¿por qué descansa en todo el colegio episcopal? Porque se confiere, no porque el obispo de Roma me manda a una diócesis, sino que se confiere por la consagración por la consagración episcopal. Yo no soy vicario del obispo de Roma o del Papa, sino vicario de Cristo. Por lo tanto, a silbar a la vía el modelo de la Iglesia como una multinacional de Coca-Cola. Claro, nosotros, obispos, somos tan sucesores de los apóstoles como el obispo de Roma. Lo que pasa es que el obispo de Roma tiene una singularidad dentro del colegio, pero nuestro poder no lo recibimos del poder del obispo de Roma, sino lo recibimos de Cristo por la consagración, que es la gran revolución del Vaticano II y de la colegialidad episcopal, lo que explica que Pablo VI, que es un hombre de curia, diga, ya, pero a la hora de implementar este asunto, lo que he dicho antes, el obispo de Roma lo puede hacer ad placitum y propia discrecio, tradúzcase como cada uno le dé la gana. Claro, y entonces, ¿y cómo se traduce? Les consulto, pero yo hago lo que me parezca que tengo que hacer, porque al final el gobierno de la Iglesia tiene que ser unipersonal. Digo, pero eso no lo dice el Vaticano II. Pablo VI, un hombre de curia, relee el Vaticano II desde el Vaticano I. Un Vaticano III, ¿qué tendría que hacer? Releer el Vaticano II desde sí mismo y desde ahí decir, y el Vaticano I queda superado. Y segundo punto que tendría que recuperar, y es que además, desde el Vaticano II hemos reconocido que todo el pueblo de Dios es infalible, incredendo, cuando cree. Y que, por lo tanto, desde todos los bautizados, todos participamos en el gobierno de la Iglesia. Leer, por ejemplo, repasar Lumen Gentium, cuando se habla de la Lumen Gentium, en la parte dedicada al laicado, se va desarrollando qué es eso de que los laicos son maestros. Pueden participar en la evangelización, pueden ser profesores y hasta profesoras de teología. Yo tengo varias compañeras en mi facultad. Sacerdotes, pues sí, también pueden participar en el culto. Bueno, además Francisco ha dado un paso y además ahora ya pueden ser hasta acólitas y lectoras, que Pablo VI dijo que de eso nada, el ministerio Ancueda en el año 71. Y cuando llegamos al capítulo dedicado a desarrollar de que todos los bautizados son reyes, es decir, es la imagen de que participan del gobierno de Dios, del gobierno del pueblo de Dios, dice el Vaticano II, se produce lo que yo he escrito en alguna ocasión, varias veces he dicho, se produce el infarto teológico de la Lumen Gentium, que es, el poder en la Iglesia está reservado al ministerio ordenado. ¿Por qué? Por real decreto. Porque lo queremos así. Y entonces, y hay unas reflexiones paternalistas, hay que tratar a los laicos, porque la tarea de los laicos es el mundo. Oigo la leche. ¿Y quién ha dicho que no sea de todo bautizado ser seculares? Bueno, pues este es el asunto, este es el fregado. En el Vaticano III tendríamos que mandar a silbar a la vía, y perdón por la expresión, la parte de Lumen Gentium donde se desarrolla que el pueblo de Dios es real, y recuperar, y por tanto ensayar un modelo de corresponsabilidad codecisiva y colegial, en la línea de la alemana o de lo que sea, porque ha habido otros ensayos, y finiquitar el Vaticano I, que todavía estamos siendo gobernados por el modelo de Iglesia del año 1870. Hombre, un poco desarrollado. Hombre, es consultivo. Sí, pero al final... Porque claro, lo que decimos del Papa lo podemos decir de los obispos y de los párrocos, y de los laicos con encomienda pastoral. El clericalismo está metido en el ADN de este modelo de Iglesia. Entonces, bueno, hombre, igual no es necesario hacer un Vaticano III porque sería muy costoso y concentrar tanto obispo en Roma sería un follón de campeonato. Y bueno, igual basta con un sínodo ampliado de todo el pueblo de Dios donde
estén representados los obispos, los religiosos, los laicos y las laicas, bueno, pues un sínodo ampliado sería más que suficiente. Pero bueno, no sé si lo veremos. Creo que yo no lo voy a ver. Y algunos de los que estamos aquí creo que tampoco. Però bueno, si lo ven vuestros hijos y vuestros nietos, pues alabado sea el Señor. Doncs moltes gràcies a Jesús Martínez, on time, que dirien els anglesos. Així que moltes gràcies a tots també per una nova tribuna. Li donem un fort aplaudiment al ponent, en Jesús Martínez, i a la María José García. Gràcies per la vostra presència. La resta, doncs, un bon estiu.